Asterisco, asterisco, asterisco. Además de las series mencionadas, el mundo de las telenovelas turcas está lleno de historias apasionantes que exploran los altibajos de las relaciones entre jefes y empleados. Desde conflictos de poder hasta secretos oscuros, estas series nos sumergen en un mundo de emociones intensas y personajes inolvidables. A continuación, vamos a seguir explorando algunas de las telenovelas turcas más populares que abordan este intrigante tema. El Sultán. Título de la serie: El Sultán. Género: drama histórico. Actores principales: Halit Ergenç y Mary Muzerli. Breve sinopsis de la trama: narra la vida del sultán otomano Süleyman, quien se enamora de la joven e inteligente esclava Alexandra, conocida como Hürrem. A pesar de las intrigas palaciegas y las rivalidades, su amor perdura y desafía las normas sociales de la época. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Aunque la relación entre Süleyman y Hürrem no es la típica de jefe y empleada, la serie muestra las complejas dinámicas de poder y amor en un contexto histórico fascinante, donde las diferencias de clase y estatus social son un obstáculo constante. Datos interesantes: El Sultán es una de las telenovelas turcas más exitosas a nivel internacional, conquistando audiencias en todo el mundo con su drama épico, actuaciones magistrales y producción de alta calidad. ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? Título de la serie: ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? Género: drama romántico. Actores principales: Beren Saat y Engin Akyürek. Breve sinopsis de la trama: Fatma Gül, una joven ingenua y dulce, es víctima de una violación perpetrada por 4 hombres ricos y poderosos. Kerim, un pescador de buen corazón, decide casarse con ella para protegerla y enfrentar juntos la injusticia. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Esta serie aborda de manera impactante y realista el tema de la violencia sexual y sus consecuencias, así como la lucha por la justicia y la sanación emocional de los protagonistas. La relación entre Fatma Gül y Kerim muestra el poder del amor y la solidaridad en medio de la adversidad. Datos interesantes: ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? Generó un gran impacto en la audiencia no solo en Turquía, sino en todo el mundo por su valiente enfoque en un tema tan delicado y su capacidad para conmover y concienciar a los espectadores. Amar es primavera. Título de la serie: Amar es primavera. Género: comedia romántica. Actores principales: Can Yaman y Demet Özdemir. Breve sinopsis de la trama: Can, un exitoso empresario y jefe exigente, se cruza en el camino de Sanem, una joven soñadora y creativa que trabaja como diseñadora. A pesar de sus diferencias, surge una chispa entre ellos que desencadena una serie de situaciones hilarantes y románticas. ¿Por qué es relevante para el tema del vídeo? Aunque se centra en una comedia romántica, Amar es primavera muestra las tensiones y complicaciones que pueden surgir en una relación amorosa entre un jefe y una empleada, con un enfoque fresco y humorístico que ha conquistado a la audiencia. Datos interesantes: la química entre los protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir, ha sido elogiada por su dinamismo y autenticidad, llevando la serie a convertirse en un éxito tanto en Turquía como a nivel internacional. Estas son solo algunas de las telenovelas turcas más destacadas que exploran los amores entre jefes y empleados, mostrando la diversidad de tramas, estilos y géneros que este fascinante género tiene para ofrecer. Ya sea en un contexto histórico como en El Sultán, o en una historia contemporánea como en Amar es primavera, las relaciones entre jefes y empleados siguen siendo un tema recurrente que despierta pasiones, conflictos y emociones intensas en la pantalla. Esperamos que este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas haya sido de su agrado y que hayan disfrutado de descubrir nuevas historias y personajes. No olviden dejarnos sus comentarios y contarnos cuál es su telenovela turca favorita sobre amores entre jefes y empleados. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo del drama, el romance y la pasión. Hasta la próxima. Adiós.